Entonces, de todo ese sector, de la vivienda, del plan de rehabilitación, del plan de vivienda, de la reconstrucción de la ciudad, del casco histórico, del casco antiguo, etcétera, etcétera, todo eso es lo que da dinamismo a una ciudad. Y esto tiene que ir en relación, debe de ir unido a ese diseño urbano, a esa ciudad sostenible, a esa ciudad cultural, a ese impulso económico que hay que dar con esos acuerdos globales en la ciudad. El concepto, o sea, la situación de la economía local requiere una concreción desde qué punto de vista la vamos a tratar. Yo trataré, a medida de mis posibilidades, de hacerlo desde, teniendo en cuenta cuatro factores. La primera, que el día 22 de mayo vamos a elecciones locales. La segunda, y dentro de las elecciones locales, el marco de que Izquierda Unida, de forma independiente y autónoma, ha de dar su opinión y ajustar un programa que sea capaz de darle salida globalmente a la situación que tiene el ayuntamiento. Dos, partiendo de ese punto de vista, tenemos que tener presente que la crisis del sistema capitalista en nuestra ciudad tiene una serie de datos. Tercero, desde el marco institucional, constitucional de la Carta Europea de la Autonomía Local, sus recomendaciones, sus exigencias de una norma que, aparte de las sentencias que haré referencia un poquillo después del Tribunal Constitucional, que han venido desarrollándose y explicitándose a lo largo de todos estos años, desde el año 1982 aproximadamente, sobre la autonomía local y sobre qué fracción de autonomía local no es disponible por parte de los poderes, ni autonómicos ni de la Administración Central. Y finalmente también hacer una breve referencia a la recomendación del Congreso de los Poderes Locales y Regionales de Europa del 14 de noviembre del 2002, que pone a España a parir respecto de los incumplimientos que el Estado español está haciendo en relación con la autonomía local y con todo lo que se prevé en esa Carta Europea de la Autonomía Local a la que he hecho referencia antes. Por tanto, si tenemos en cuenta todo ese marco, creo que no solamente en política o en la política de Izquierda Unida se necesita fuerza para imponer, sino también fundamentar muy bien previsión de ingresos, 126 millones de euros, reconocimiento real de lo que se ha cobrado, 73,8 millones de euros. No, reconocimiento de lo que se puede cobrar. Y el cobro real en el año 2009, 60.400.000 euros. Gastos, previsiones de gastos, 109,5 millones de euros. Obligaciones de pago reconocidas, 108,5 de euros. Se ha pagado realmente 59,5 millones de euros. Eso me lleva a una conclusión. Si las obligaciones de pago son 108,5 millones de euros y solamente se han ingresado 73,8, hay una diferencia de 35 millones de euros de déficit cada año. ¿Por qué? El capítulo quinto de ingresos tiene una previsión de 40 millones de euros y un reconocimiento de cobro de 736.000 euros. 40 millones de euros de previsión y se cobran 736.000 euros. Un desequilibrio de casi 40 millones de euros. Gastos de personal, ingresos. En definitiva, la conclusión: el 90% de los ingresos del ayuntamiento están destinados a gastos de personal. Otra conclusión, o sea, la segunda conclusión ya la hemos dicho,
privatización de los servicios. Tercero, la crisis del sistema y en este caso la crisis del inmobiliario ha producido una reducción drástica de los ingresos a consecuencia de esa crisis de la construcción, sobre todo en el impuesto de construcciones, en la cesión de aprovechamientos urbanísticos, venta, y además por eso no se ha podido ni se va a hacer de momento, salvo que nosotros lo llevemos en programa electoral, y creo que se deduce un punto que nos parecería importante llevarlo, que es la diferenciación entre patrimonio municipal y patrimonio municipal del suelo, porque la LOUA establece la obligatoriedad de que las inversiones municipales del patrimonio, o sea, todos los ingresos procedentes de los aprovechamientos urbanísticos está destinado por ley, LOUA, a que se inviertan directamente en los mismos sectores de procedencia. Y eso no se va a hacer, ni se está haciendo de forma deliberada, porque están sosteniendo la venta de patrimonio municipal destinándolo a pago de otras cosas que no son conceptos que establecidos por la LOUA como consecuencia de que un ingreso procedente del patrimonio municipal del suelo ha de destinarse a viviendas de protección oficial. Por tanto, el ayuntamiento se encuentra en una situación de cercano a 400 millones de euros que se le deben a suministradores, a proveedores y a bancos. Eso en una serie de años, ¿no? O no solo en el año pasado. Yo creo que eso se viene arrastrando, no tengo ya tanto no sé, pero el hecho de que el Partido Popular en 12 años haya incrementado, duplicado el número de funcionarios y de plantilla del Ayuntamiento de Jaén, tenía por objeto hacer un ayuntamiento dependiente, subordinado, arrodillado, que estuviese rezando y suplicando, y de forma maniatada también, a las administraciones autonómicas y centrales en torno a las inversiones y a la dependiente de las administraciones locales. Por tanto, ya estamos conculcando toda la normativa que he dicho al principio de la Carta Europea de Autonomía Local, a la cual no me referiré y haré una breve referencia un poquillo después. Segundo, un ayuntamiento que aparentemente está sobredimensionado en plantilla, pero con unos servicios privatizados, agua, residuos, transporte, etcétera, base. Y un futuro que no se sabe si quien gane las elecciones va a privatizar aún más esta ciudad. Porque no va a haber salida. Es decir, el Infanta Leonor, los centros de cultura van a llamar a las puertas de la privatización aún más profundamente porque no hay capacidad para financiarlo. Y eso, la culpa la tiene el PSOE. Por tanto, se nos abre una disyuntiva. O el futuro lo dejamos en manos del PSOE. No. Sí. O alguien, en este caso yo creo que Izquierda Unida, va a hacer una campaña. Yo propongo que esta campaña sea radicalmente de denuncia de esa situación, porque tenemos los datos, las normas y los fundamentos y las sentencias capaces de que si afinamos bien el discurso podemos llegar al conjunto de los ciudadanos y podemos obtener que Izquierda Unida vuelva a ser eso que esperaba ser en los principios de la legislatura, pero que en esta ocasión creo que con mayor radicalidad, por cuanto que nos acompaña una crisis del sistema que se ha comprado una serie de apartamentos en cada una de las calles y que no nos va a abandonar. Quería decirte porque, a ver, la lucha contra el capital y contra la centralidad del capital.
basándose en la lucha contra el capital, ¿se podría plasmar una línea de lucha municipal anticapitalista? O sea, ¿desde la municipalidad se puede llegar al anticapitalismo o no? Perfectamente. Perfectamente. Lo mismo que se puede llegar al socialismo con la Constitución española de Marx. Entonces pienso que es importante remarcar eso también, ¿no? Claro, y además precisamente lo que pasa es que como los medios técnicos median, no he querido ni tampoco porque pensé que podíamos hacer un debate mucho más profundo o más amplio sobre este tema que a mí me parece esencial. Porque la crisis ha puesto de manifiesto algo que es nuevo quizás para todos nosotros, y es la centralidad de la autonomía local y la necesidad de organizar la vida pública, la vida ciudadana, desde abajo. Desde la participación política, desde las plazas, desde el disfrute, desde el repartir el trabajo. Todo eso es construir el socialismo desde abajo. Y, al menos para mí, eso era nuevo. Porque ahora sí puedo vislumbrar, ver una imagen de cómo eso se hace. Los principios del socialismo también se pueden poner en vigor. Pero supongamos que la política municipal se lleva de principio a fin bien, ¿no? ¿Habría quizá un tope con el gobierno central? O sea, si hubiera una economía local, digamos, ya sostenible, bien desarrollada y tal con el tiempo, ¿habría un tope, habría un encuentro con lo que es el gobierno central? Es decir, oye, más allá de aquí no podéis vivir porque estamos nosotros. Economía, yo pienso que, por ejemplo, el ayuntamiento, al margen del control que pueda tener sobre su pequeño sector público, no tiene competencia en materia de economía. Es decir, las materias económicas las regulan fundamentalmente las comunidades autónomas y el Estado, pero también ya las comunidades autónomas. Y los ayuntamientos apenas sí tienen competencia en materia económica. Es decir, el caballo de batalla va también no solo por reivindicar o aprovechar lo que tenemos, sino por reivindicar un mayor ámbito competencial y una descentralización real a favor de los municipios, que son los que luego dan la cara, tienen que prestar los servicios a los ciudadanos y son los que tienen la posibilidad de organizar las comunidades locales. El tema de la autonomía política de un municipio, de los municipios, pues tiene que tener su contrapartida de autonomía económica, ¿no? Y que la situación que tenemos en España, que no tiene absolutamente nada que ver con la autonomía económica que tienen otros municipios o en los diferentes países, es que aquí seguimos estando, es decir, la parte del presupuesto o la parte de los cuales los municipios participan en el presupuesto del Estado, seguimos estando en torno a un 13%. Un 37% de la comunidad autónoma y un